Bendiciones. Recibe una cordial bienvenida. El pastor Chito Rendón te saluda. Hoy vamos a estar viendo un tema muy especial con relación a nuestras decisiones. ¿Has tomado decisiones que posteriormente dices, ¿por qué dije sí? ¿Por qué dije sí cuando debía haber dicho no? Bueno, no te apartes. Acompáñame y vamos a pedirle a mi Padre que nos bendiga. Adorémoslo juntos. Padre, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Digno eres de ser adorado, alabado, exaltado. Padre mío, te ruego, seas tú quien hable hoy, ministra y responde toda necesidad de aquel que ande buscando alguna respuesta. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te doy gracias. Amén, amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo un tema acerca de los votos, acerca de no decir votos a la ligera, pero un voto es cuando uno lo dice muy, yo diría, consciente, con certeza, pero hay veces uno hace decisiones, pero así como quien dice, uy, lo hice por algún motivo, tal vez presión de grupo, por algo. Y uno dice, ¿por qué decidí esto? Bueno, ese es el tema del día de hoy. Aquel sí que dijiste que debió haber dicho no. ¿Por qué dije sí? La escritura está muy llena de ejemplos de personas que dijeron un sí cuando tenían que haber sido un no. Desde el Génesis encontramos a una Eva que debió haber dicho no a la invitación del fruto que le ofreció esta entidad. O encontramos, por ejemplo, una Betsabé que debe haber dicho no a la invitación de el rey David. Ella está casada. Bueno, así hay un sinnúmero de ejemplos, pero yo me quiero hoy ir a esos ejemplos que realmente conmueven. Pero recuerda, el Espíritu Santo es el que tiene que gobernar nuestro hablar. Y de esta manera podemos encontrar esta expresión que Jesucristo decía, que tu sí sea sí y tu no sea no. En Marcos 5:37 dice de esta manera, si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además viene del maligno. Bueno, esto el Señor lo dijo con relación a ciertos juramentos, que nadie debería jurar por nada, dice, por nada. Así como cuando uno hace esos votos, no tienen que ser a la ligera. Bueno, igual. A veces uno dice, sí, es que uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice? En su oportunidad uno diría quisiera regresar el tiempo, como cuando hablamos de poder regresar el tiempo, cuando uno hizo un voto. Pero estas expresiones del sí son cuando uno se hace, por ejemplo, uno se compromete o uno hace cosas que uno dice, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué me dejé llevar? Me hace recordar aquel ejemplo de este profeta que la escritura le llama el profeta joven. Lo encontramos en Reyes. Bueno, dice que este joven, ¿verdad? Un joven, bueno, en Primera Reyes aparece en el capítulo 13, muy usado por Dios, porque Dios le da una comisión y le ordena que vaya prácticamente a decirle al rey Jeroboam que anda mal. ¿Por qué? Porque este rey volvió a establecer idolatría. Él puso ídolos que al Padre no le agradan y le dijo, ¿cómo tú olvidas el paso de tus anteriores, del rey David, por ejemplo? Y dice la historia que cuando
él sentenció al rey, él le dijo, y este Dios que tú has puesto se va a humillar delante del Dios Todopoderoso. Y casualmente, bueno, no es casualmente, el Señor provocó que cuando fueron al templo, ese ídolo estaba postrado en suelo, ¿no? O volteado, diría yo, la efigie. Entonces vino este rey y quiso alzar su mano contra este profeta joven. Y cuando lo hizo, dice que inmediatamente una lepra se le esparció en los brazos. Él le pidió favor al profeta que, bueno, él se arrepentía y le pidió favor que orara ante el Padre para poder ser limpio, y efectivamente así lo hizo. Y de esta manera, con una señal de esa manera, con la del, imagínense, con la efigie volteada, con la sanidad de la enfermedad, el rey todavía persistió en sus andanzas o en su idolatría. Bueno, pero la historia dice que el profeta, cuando recibe la ordenanza de Dios de ir a este lugar, el padre fue muy explícito cuando le dijo de esta manera. Léalo conmigo. En Primera Reyes, capítulo 13, verso 9 al 10, dice: porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino y no regresó por el camino por donde había ido a Betel. O sea que aquí venía de regreso de haber hecho ya la comisión. Pero en el camino se encuentra a otro profeta. Y aquí es donde viene la similitud. La diferencia es que este otro profeta era un profeta viejo. Se supone que un profeta maduro. Se supone que un profeta, pues, con una sabiduría, llamémosle superior. Pero encontramos aquí que este profeta, aunque sea profeta, realmente él, pues, definitivamente no era veraz en todo lo que le dijo. Mire lo que sucedió. Viene el profeta viejo y le dice al profeta joven de esta manera. Y el otro le respondió, porque el profeta joven le había dicho, mira, el profeta viejo le había dicho, mira, te invito a mi casa a comer. Y él le dijo, no, Dios me ordenó que yo tenía que ir sin comer, sin beber y regresarme por otro camino. Pero viene el profeta viejo y le dice, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Mire, esto es el sí del hombre. ¿Cómo acepta este profeta joven esa invitación cuando él había escuchado la voz de Dios? Cuando Dios le había dicho, haz tal cosa. Y este viene y hace lo contrario. Esto me suena como aquellos que uno les dice, por ejemplo, los hijos, no hagas tal cosa, haz tu tarea o haz tal cosa. No, porque yo vi en mi celular que alguien decía que por las tardes es el tiempo de tomar una siesta. Entonces, hay contradicciones que a veces se pueden traer consecuencias. Y efectivamente, este profeta joven tuvo una consecuencia. Y dice que cuando él salió de la visita a la casa del profeta viejo, en el camino le apareció lo que dice en su pantalla. Y sucedió después que de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató.
y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él también, el león estaba junto al cadáver. Bueno, entonces aquí encontramos las consecuencias, pero uno dirá, es que de plano que Dios es tan severo cuando se le desobedece. Y no, yo no pienso que haya sido eso. Yo estoy convencido que el Padre le dijo, no comas ni bebas, porque en el camino vas a encontrar algo que puede ser nocivo para ti, pensando de león. Si este profeta no hubiera comido, no hubiera bebido o no se hubiera parado a platicar con el profeta joven, seguramente se hubiera adelantado unas 6 horas y seguramente él estuviera vivo y coleando, ¿verdad? Y aquí también otra alternativa es que por lo menos la misericordia del Padre, porque él vino y aunque el profeta fue desgarrado tal vez por sus garras, valga la redundancia, no lo devoró. Dice que el cadáver estaba junto a él. Posteriormente dice que el profeta joven, el profeta viejo le contaron que el cadáver del muchacho estaba ahí. Y yo me imagino la vergüenza que él debió haber pasado diciéndole, yo siendo tan viejo y provoqué la muerte de este. Ay, sí, que uno tiene que haber aprendido a decir no. Este profeta joven, realmente esa consecuencia le valió la vida. ¿Qué cosas a veces nosotros tomamos decisiones inmediatas? Por ejemplo, aquí la decisión que el profeta joven, por lo que él dijo él sí, fue porque él comparó a este hombre como que si él tuviera la sabiduría y por ejemplo, él dijo, él tiene la posición, él tiene el manto, él es la voz de Dios. Pero él había escuchado la voz de Dios directamente. Él había visto cómo Dios obró cuando estuvo delante de Jeroboam. Hay tantas cosas que suceden en la vida que nosotros tenemos que aprender a poder tener ese control, decir, Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra? ¿Qué es lo que tú me hablas a que yo me someta y que yo pueda tener el dominio propio para sujetar, para poder decir no en el momento que sea correcto? Mira esta otra historia. Esta historia sucede ¿se acuerda de Moisés y Aarón cuando estaban llevando el pueblo por el desierto? Bueno, Dios viene y les muestra a ellos una forma de cómo poder ser adorado por medio del tabernáculo. ¿Dónde se lo mostró? Diciéndole a Moisés que subiera al monte. Todo el pueblo estaba invitado, pero cuando vieron que habían truenos, habían rayos, ellos tuvieron temor y le dijeron, ve tú solo. Estando allá, sucedió algo, que él se atrasa. Y él no le había dicho cuántos días, pero Dios le dijo 40 días porque lo tuvo en ese lugar. Y en ese momento se dio cuenta el pueblo diciendo, definitivamente, él ya no viene. Seguramente él algo le pasó, se lo comió el león posiblemente, algo se lo tragó la tierra. Bueno, mire la historia y dice de esta manera. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y sabe qué es la ironía en todo esto? Que este Aarón que acompañó a Moisés delante de cada prueba, delante de Faraón, este Aarón que vio las bondades, los milagros, lo poderoso que era el Padre y cómo es que Dios los había sacado,
les hizo el becerro. Vino y dice que recuperó de todos ellos sus aretes, sus arcillas. Y dice que montó ese montón de oro, lo puso al fuego. Dice él que él cuando lo sacó del fuego ya salió el becerro. Aunque originalmente la versión dice que él utilizó buril. Pero este becerro lo empezaron a adorar. Dice la palabra en 1 Corintios 10, dice que ese pueblo se regocijaba alrededor del becerro. Y esta palabra regocijar da la impresión que era una fiesta sexual, como que empezaron a hacer hasta algún tipo de orgías o cosas así grotescas alrededor de esto. Bueno, ¿qué parece? Que este hombre, Aarón, siendo el sumo, un sacerdote, decide hacerles esto. Cuando Moisés está en el monte, viene y recibe la observación de Dios. Obviamente Dios, que todo lo mira, le dice de esta manera. Y le dice así: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Bueno, anteriormente les dice: Moisés, desciende porque este pueblo está mal. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho. Y creo que esto fue ese sí, esa aceptación, ese sí de Aarón. Él mismo, Aarón, estuvo dispuesto a decir: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Porque no había otra autoridad, debió haber sido Aarón, que les dijo: bueno, aquí está el Dios que lo sacó de Egipto. Y por supuesto que el Padre es celoso de su obra. Él no le gusta compartir. Al único que le ha dicho que comparte su gloria es al hombre, como se lo entregó a Jesucristo. Pero Él no es de los que dice: toma tu gloria, aparte la mía. No, tú vas a usar mi gloria. Nosotros usamos la gloria del Padre. Y dice: ¿por qué fue lo que pasó? El verso anterior dice en Éxodo 32:7, que esto fue lo que el Señor tal vez le dolió tanto. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto porque tu pueblo, y aquí ya era tu pueblo, o sea, en este momento el Padre prácticamente rechazó a ese pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¿Sabe que después de esto, estando ahí Moisés delante del Señor, el Señor le dijo: Moisés, déjame destruir a este pueblo y hacemos otro. Ahí buscamos la forma de hacer otro. Por supuesto, Él es el Dios Todopoderoso. ¿Sabe que ha oído hablar de que han habido genocidios, se llama? O sea que el pueblo judío prácticamente ha pasado por matanzas de muchos millones. Por ejemplo, el más conocido es el de la Segunda Guerra Mundial. En esos campos de concentración terribles, diabólicos. Por supuesto, ellos no solo los han tratado de exterminar ahí. Por ejemplo, en los 1800 hubo una peste en diferentes lugares de Europa. Pensaban que los judíos eran los portadores de la peste porque ellos no se enfermaban, pero era por su cultura, sus costumbres de limpieza. Bueno, en 1500 pasó algo similar. Por ejemplo, en España, en 1492, así como fue el descubrimiento de América, ese año, se promulga un edicto para exterminar a los judíos. Por eso es que muchos judíos entraron a América por medio de esas carabelas, ¿verdad? Y son los llamados los sefarditas. ¿Por qué? Porque se cambiaron sus apellidos judíos a nombres de cosas. Por ejemplo, luna, puertas, mesa, ¿verdad? Entonces, puede usted imaginarse que Dios aquí fue el primer
el que tuvo el primer estímulo de decir, ya no más estos, ya no eran judíos, pues este pueblo hebreo, ¿verdad? Hebreo significa como alguien que cabalga, que es externo a un lugar. Hebreo es como externo de un lugar. Ellos eran hebreos en ese entonces. Se han corrompido. A veces uno, por situaciones, se corrompe. ¿Qué te puede corromper? ¿Sabes qué puede corromper el corazón de la persona? El dinero. El dinero corrompe. El amor al dinero puede corromper. O el ego, el poder, el deseo de tener una posición. Voy a perder mi posición. Eso puede corromper. ¿Qué más puede corromper? Por ejemplo, el deseo de odio. Por ejemplo, cuando uno tiene una traición, te han hecho algo. Hay personas que tienen tanta ira que corrompen sus valores morales y están dispuestos a hacer cosas, a aceptar un sí por hacer un daño cuando debieron de haber dicho un no, ¿verdad? Realmente tenemos que aprender a tener carácter para poder gobernar en lo que respondemos. Miremos otro caso. ¿Se acuerda de Esaú y Jacob? Este es un caso muy conocido. ¿Cuántas veces no he predicado yo en por este medio a cuantos me han escuchado? Y utilizo siempre a Esaú, a Jacob, o por ejemplo a Job, personajes muy interesantes de cómo se levantaron. Bueno, pero el caso fue, ¿cómo es que Esaú responde a un sí por el deseo de comer y estar dispuesto a canjear su primogenitura, pues, por un plato de comida? La verdad que este es de aquellos menosprecios que, diría yo, son tan fuertes o, llamémosle así, difíciles de entender, pero son una realidad. Bueno, pero vamos aquí y dice en Génesis 25, 31 al 33. Pero Jacob dijo, véndeme, le habla aquí a Esaú, a su hermano, véndeme los derechos que tú tienes por ser hijo mayor de nuestro papá. Esta versión parafraseada es muy linda. Y Esaú dijo, ay, estoy que me muero de hambre, hermano, y muerto no me serviría de nada para la riqueza de mi papá. O sea que aquí él ya menospreció el patrimonio de su padre. Jacob dijo, entonces, antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Otras versiones dicen tu primogenitura. Entonces Esaú se lo prometió y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser hermano mayor, o en otras palabras, su primogenitura, por un plato de lentejas, o sea, un su caldito. Miren, el menosprecio de algo de lo que uno tiene, a veces uno puede tomar decisiones incorrectas. ¿Sabe? Hay cosas que uno puede menospreciar, por ejemplo, matrimonios. Tú tienes tu pareja y a lo mejor las cosas no están tan bien. Y eso hace que uno pueda menospreciar el valor de la pareja o de la relación. Y sobre todo, perder valor a lo que es el matrimonio. Y empiezan pensamientos a decir, ¿a qué horas me separo? ¿O a qué horas qué? Le digo sí a alguien más, cuando tiene que ser no. Y no hay como cuando uno se lamenta de haber menospreciado ese sí, o de haber menospreciado su relación al haber dicho sí, cuando se da cuenta que no lo tiene. El hogar realmente es algo valioso y por eso tenemos que aprender a cultivarlo. Tenemos que aprender a valorarlo. ¿Qué cosas puedes tú menospreciar y que obligan que hagas cosas diferentes? Sabes que
Hay empresas, yo cuando trabajaba en la compañía me sorprendía de que algunas personas por querer ascender ponían en mal al compañero de trabajo y estaban dispuestos aún sí, aunque tuvieran señalamiento de mal amigo, mal compañero o calumniador injusto. Hay que aprender a valorar. Interesante, ¿verdad? Este caso de Jacob y Esaú. Bueno, quiero que veamos este otro caso, ¿verdad? Sansón, conocidísimo ahora por muchos. Algunos piensan Sansón fuerte, pero dice la escritura que su fisonomía era como la nuestra, así delgadito, pero no era tal vez tan llenito, pero no era un fortachón, sino sencillamente él tenía un don de Dios, un don que le daba esa fuerza. Pero él era muy almático, era muy emocional, reaccionaba con el hígado, siempre cualquier situación me responde. Por ejemplo, él quería respuestas con adivinanzas y si no le respondían bien, entonces él se enojaba. Iba en una apuesta inclusive. ¿Cómo es posible que él aprovechó para quitar las puertas de un lugar y llevárselas a cuestas a un lugar lejano? Y así de alguna manera él se notaba y era muy enamorado, que tenía muchas pasiones. Bueno, una de sus novias, o la última que él tuvo, registrada, se llamaba Dalila. Y dice que esta mujer lo angustiaba continuamente. Lo angustiaba de tal manera para que le revelara su fuerza. Obviamente esta mujer estaba pues siendo sobornada por los filisteos que querían saber el secreto de Salomón. Entonces, mire lo que dice la escritura. Dice de esta manera, Jueces 16, y habla ahí en verso 16. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras, y le apremiaba su alma, su alma se angustió hasta la muerte. Voy a poner un paréntesis aquí. ¿Puede imaginarse cómo serían las palabras de esta mujer? Para que lo angustiara hasta la muerte. Y dice, él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Angustiado hasta la muerte. ¿Sabe que la escritura dice que mujer rencillosa, aunque yo diría que hay hombres rencillosos, es como gotera continua, que es mejor vivir en el tejado que estar escuchando esa gotera? Ti, 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 ti. Ya no te aguanto, no te soporto, eres aquí. Bueno, imagínese que esta tal vez le canjeaba por sus amores a cuando se acercaba, no te me acerques, hasta que me digas tu secreto. No, ¿qué quieres? No, hasta que me digas tu secreto. Entonces dice que lo angustiaba. ¿Qué te angustia? ¿Sabe qué difícil es este mensaje, el de la angustia? Porque a veces las circunstancias nos pueden angustiar. Hay circunstancias que pueden golpear el corazón. Por ejemplo, una respuesta fuerte de alguien. Esto puede decirte cuando por ejemplo, a uno le quitan la identidad, ¿verdad? Yo me puedo imaginar a Job, por ejemplo, cuando él dice, bueno, perdió todas sus propiedades, perdió sus hijos en un mismo día, perdió su salud y por último, pierde mire eso, el respeto de su esposa, cuando ella le dice, maldice a Dios y muérete. Realmente
Eso debe ser angustioso, el tener momentos así de ese tipo de zozobra. Pero ¿qué respondes tú? ¿Cómo reacciona la gente? Aquí encontramos que respondió a un sí, confesándole a esta mujer cuando él le debe haber dicho no. Es como el caso, cada acción tiene una consecuencia. Si por ejemplo Aarón le hubiera dicho no a los becerros, ¿sabe que hubieron 3,000 muertos? Por supuesto, hubieron 3,000 muertos. Y seguramente otra cosa es que se quebraron las tablas de la ley, yo estaba recordando. Realmente hay tantas cosas que uno tiene que aprender a decir no en todo momento, en momentos difíciles, en momentos cuando uno dice, Señor, tengo que aprender a sujetarme, a someterme. Bueno, quiero contarle ahorita otra historia. Este es de otro profeta. Se llamaba Balaam. Bueno, la escritura en Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, cuando se refiere a Balaam, dice que no caigamos en las mañas de Balaam, porque él era como hechicero, dicen. O sea, él era adivino. O sea que el adivino es cuando él viene y se pone a conjeturar en base a lo que mira o lo que él cree que hay. Bueno, en el caso de Balaam, él era un profeta que tal vez sí era reconocido por Dios. Pero dice la escritura que un rey, Balac, quería maldecir a Israel. Y le cuentan de Balaam, lo manda a traer y le dice, lo que quiero es que maldigas a Israel. Entonces dice que Balaam dice, ¿cómo puedo maldecir a este pueblo? Dice que él se puso en oración y Dios le dijo, ni te acerques, Dios lo mismo le dijo que al otro profeta, no vayas con él, no vayas, no te acerques, porque solo quiere el mal. Bueno, entonces dice que posteriormente el rey le ofreció dinero, le ofreció cosas. Y viene y acepta esto. Y viene y dice, déjame ver qué dice Dios. Entonces, cuando Dios le habla, mire cómo dice la escritura. Vaya conmigo a Números 22 y vamos a leer de verso 12 y verso 18. En el 12 es cuando Dios le dice a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Pero versos más adelante, en el verso 18, Balaam le responde al rey cuando le ofrece nuevamente dinero. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera toda su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Mire, esto es una de aquellas ironías que yo le llamaría, deberían de ser, o está, es terco, o se vuelve terco, porque mismo ya había tenido una experiencia sobrenatural. Cuando Dios le había dicho en el verso 12, no vayas con ellos, no los maldecirás. Y posteriormente, cuando él vio la riqueza, dice que él se subió a su burro. Y cuando iba en el camino, el burro no quería seguir caminando. Y había una encrucijada, había un camino, se estrechó el camino con piedras. Y él no quería caminar el burro. Y era porque se apareció un ángel y el Señor permitió que el burro pudiera ver al ángel. Entonces por eso no quería caminar el asno. Entonces viene Balaam y le empieza a golpear al asno. Y Dios permite que el asno hable. Y le dice, ¿por qué me pegas?
si yo te he sido fiel por mucho tiempo? Y él le responde, no se sorprendió de que hablara, sino se sorprendió de lo que le estaba diciendo. Le dice, porque tú me tienes que hacer caso. Y le dice, ¿cómo te voy a hacer caso? O sea, hay un ángel ahí. Y cuando él le dijo esto, se fueron abiertos los ojos de Balaam. Y él dijo, y ahí se postra el ángel. Y ahí con eso él debió haber regresado. Pero como Balac, el rey, insistió llevándole riqueza, él viene y le dice, bueno, a lo mejor Dios cambia de parecer. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que Él quiere. Mire, hay cosas que uno tiene que aprender a considerar. Si uno logra considerar sus angustias, si uno empieza a considerar la presión de grupo, por ejemplo, a Aarón, él le dijo que sí al becerro por la presión de la gente, pero él tenía que haber visto su autoridad que tenía. Realmente uno puede tomar decisiones correctas, un no oportuno en todo momento. Sabe que aunque Balaam recibió la riqueza de Balac posteriormente, y dice que Dios le autorizó que bendijera. Este no terminó maldiciendo, sino solo bendijo al pueblo de Israel. Pero en las cartas se le considera a él como un adivino, como alguien que no fue aprobado por el Señor. Señor amado, ayúdanos a poder considerar nuestros dichos, que tus dichos de tu boca sean acertados y que tengas el carácter de poder decir un no en un momento no deseado. A veces, en el momento del deseo de tener, como la lascivia, el deseo de querer la mujer ajena, hacen que en el trabajo hay algunas personas que digan sí porque se sienten menospreciados en su casa, porque se sienten falta de estima en su casa. Algunos vienen y terminan incluso tomando cosas ajenas del trabajo, digamos, porque sienten que tienen el derecho de hacerlo. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, que nos dé la autoridad de decir no cuando hay que decir no en todo sentido. ¿Sabe por qué es tan importante esto? Porque al final de los tiempos, en Apocalipsis, habla de que va a haber una presión de grupo. Así como fue ese ensayo que hubo con la pandemia. Todos se tienen que vacunar y una presión de grupo. Si usted no se vacuna, no puede viajar, no puede entrar a un hospital. Y le empezaron a regular de tal manera que muchos que habían dicho, no, yo no me vacuno a pesar de que hay cosas, no lo hicieron. Pero eso fue un ensayo. Porque aunque haya sido bien o haya sido mal, indistintamente, así va a pasar al final de los tiempos. Dice la Escritura que va a haber una marca que se va a establecer para que todos se la pongan. Vaya conmigo y lea conmigo, como dice en Apocalipsis, el verso 13, verso 16 y 17. Y hace que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, y ahí menciona que es 666. Hace 40 años cuando yo leía esto, pensaba uno, ¿cómo puede ser esto? O sea, parece muy fantasioso. ¿Cómo puede haber una marca en la mano o en la frente? Pero actualmente, en estos tiempos, ya hay artefactos infrarrojos que pueden estar colocados en la palma o en la palma es donde he visto yo, y cuando van a comprar solo enseñan la mano y ya registra los datos de este individuo y ya prácticamente puede pagar. Pero la pregunta es, ¿vamos a poder tener el valor para hacerlo?
Para este entonces, cuando aparezca esto, le pido a Dios que todos los que me están escuchando podamos ser parte de los que nos vayamos en lo que es llamado el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Si usted quiere saber un poco más de esto, vaya ahí en mi página y va a ver ahí el amado retorna, el retorno del amado. Y ahí explico con detalle cómo hacer ese evento hermoso de su venida. Pero aquellos que por algún motivo tengan que atravesar esa situación, en esta época va a haber mucho engaño, dice. Va a haber mucho engaño de tal manera que este individuo va a provocar que todo aquel que tenga esa marca le rinda culto. Pero también esto va a tener su consecuencia. El haber dicho sí a esa marca tiene su consecuencia. Léalo conmigo. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, estas son cuando dicen las copas, a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Señor amado, danos esa autoridad. Pero si el Señor nos dice: puedes aprender de mí, porque quien nos da el ejemplo, el mejor ejemplo de que es posible, es el Señor Jesús. El Señor Jesús, Él aprendió a negarse. Dice que cuando Él recibió la unción del Espíritu Santo, cuando fue bautizado, dice que Él fue llevado al desierto y Él fue tentado varias veces. Dice aquí que Él, y Él les decía a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si tú quieres seguir a Jesús, hay que aprender a decir no a muchas cosas. A decir no, el no apropiado del momento justo en todo sentido. Porque Él fue el ejemplo completo. Dice que cuando Él fue llevado al desierto, dice en Mateo 4, 1 y 2, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Puedes imaginarte 40 días sin comer. Y viene el enemigo y le dice: te ofrezco comida. Él aprendió en la negación a abstenerse de algo que sabía que no era conveniente. Él aprendió en la negación a decir: a ti no te adoraré, sabiendo que él venía de un lugar donde era adorado continuamente. El Señor Jesús en la negación aprendió y nos da a nosotros el ejemplo y nos dice: tú puedes también pasar esos momentos. Por supuesto que tú puedes hacerlo. Y el último momento de ejemplo que Él pasó, vaya conmigo en Mateo 26 y dice de esta manera: apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí le estaba hablando de la copa de la cruz. Pero Él estuvo dispuesto, en este caso: Señor, hágase tu voluntad, para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay momentos que nosotros tenemos que aprender a decir: Señor, dame la voluntad, dame dominio propio, para poder contenerme y poder, Señor, aceptar lo que tú quieres para mi vida. El sí oportuno, te lo pido, mi Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, bendice a todo aquel que me estaba escuchando
Y si alguno ha estado pasando momentos de angustia, momentos de necesidad, momentos, Señor, de menosprecio, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, atiéndelo. Desciende sobre su vida. Dale, Señor, de tu palabra, diciéndole que tú eres el Dios Todopoderoso. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, sopla y que haya sanidad en su cuerpo. Si alguno tiene escasez económico, Señor, resuelve su situación. O si alguno tiene problemas en casa, en su trabajo, ayuda en esas relaciones. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos seguimos viendo.